Para ser sincera, la técnica Triangular puede ser peligrosa. Funciona bien en algunas cirugías, pero en otras puede exponerte a riesgos. La forma más segura de marcar la incisión es guiándote por la posición anatómica del útero. La primera posición que debes palpar es la parte más craneal de la pelvis, la cresta ilíaca, en un gato adulto. Debes marcar una línea imaginaria, un dedo por delante de la cresta ilíaca. Si te pasas, la bifurcación será difícil de localizar y podrías ver el vaso en gatos jóvenes. Suelo palpar medio dedo o menos. Esto se debe a que encontrar el segundo cuerno uterino inmaduro puede ser muy difícil, sobre todo si te has colocado demasiado arriba. El útero se encuentra aproximadamente un dedo por debajo de la columna vertebral. Si se excita una posición más elevada, existe el riesgo de entrar en el retroperitoneo, así como en los vasos principales como los uréteres. Si se excita a ellos, es probable que se produzcan daños en el uréter. Además, algunos veterinarios han extirpado un riñón y un uréter, confundiéndolos con un ovario y un cuerno uterino. Un amigo mío hizo precisamente eso, extirpó un riñón y un uréter por accidente. Coloco un dedo justo delante de donde termina la pelvis, trazo una línea apunteada hacia abajo. Luego coloco el dedo debajo de la columna vertebral, trazo otra línea punteada, la línea vertical. Marca el centro de la incisión, no debemos sobrepasar la línea horizontal, trazo una marca diagonal. Esto se debe a que la parte superior está un poco más cerca del ovario, la parte inferior más cerca de la bifurcación. Probablemente no sea de mucha ayuda, pero explica por qué la línea es diagonal. El punto de incisión suele estar aproximadamente a la mitad del cuerpo del gato. A veces levanto la sábana para comprobarlo, si no. Reviso la marca. El mayor error después de marcar el punto de incisión es no mover la piel. Si ves el video más detallado, Avoiding Ureters Flame Cuts Pay Video, este video lo explica con más detalle. Reviso la marca nuevamente y hago una incisión en la piel. Una hoja número 15 es la mejor opción. Con una número 11 es más probable que corte demasiado profundo. Observo cómo sujeto la piel, pero tengo cuidado de no moverla. Ahora levanto la grasa y hago un pequeño corte después. La grasa se levanta de nuevo y se diseca con bisturí romo hasta llegar al músculo. Es importante crear una ventana de grasa donde se pueda visualizar el músculo. La razón principal de esta ventana es que la grasa abdominal se vea claramente y no se confunda con la grasa subcutánea, y que mejore la visualización del abdomen. A veces se lesiona un vaso sanguíneo en la grasa, que suele estar en la parte superior izquierda de la ventana grasa. Esto a menudo sangra bastante, pero suele detenerse con bastante rapidez. Muy raramente he tenido que ligar el vaso. Hay dos capas musculares. La capa muscular externa es más delgada, a medida que nos desplazamos hacia la cola, el músculo se adelgaza hasta convertirse en una simple lámina. La capa muscular interna es más gruesa. Esto se debe a que las dos capas musculares se fusionan en una sola. A veces, la capa muscular interna se separa ligeramente, las dos capas pueden verse. Se realiza una pequeña incisión en el músculo externo, ya que queremos que esta incisión quede centrada en la herida. Sujetamos el músculo en el punto donde queremos realizar la incisión. Luego, sujetamos el músculo de la izquierda con otro par de pinzas, y así podemos realizar la incisión centrada. A continuación, se sujeta el músculo interno y se tira de él a través del externo. Otro par de forceps sujeta el músculo hacia la izquierda, de modo que el corte quede centrado. Como este músculo es más grueso,
Puede que sean necesarios varios cortes o un solo corte preciso. Es fundamental acceder al peritoneo. Idealmente, esto ocurre al realizar la incisión en el músculo interno. Cuando el peritoneo se abre, tiene el aspecto de una película plástica con un agujero. Si el peritoneo aún está intacto, no podrá palpar el útero y en su lugar solo encontrará trozos de grasa. Lo que debe hacer es abrir una pequeña abertura. Para ello, tome un poco de grasa abdominal y ábrala. Una vez hecho esto, la grasa se verá más blanca. Es importante hacer esta abertura antes de empezar a buscar el útero, ya que es más difícil de hacer si ha estado palpando durante un tiempo. Si ha marcado cuidadosamente el punto de incisión, como se le indicó, el útero debe quedar directamente debajo de la incisión. Útero u ovario. Esta es grasa abdominal, ya que es menjusolida. El útero se encuentra por encima de esta grasa. Esta es la zona más sólida. La grasa lumbar es mala, el útero está debajo de esto. Se trata de una gata joven antes de su primer celo, ya que su útero es pequeño, pero nótese que el ovario no es proporcionalmente más pequeño. Coloque unas pinzas para mosquitos debajo del ovario. Presione la pinza lo más abajo posible. Asegúrese de que el ovario quede completamente despejado. Solo presione la pinza una vez. Esta es una técnica de esterilización rápida, pero si no hay suficiente espacio alrededor del ovario, la ligadura deberá colocarse debajo de la pinza. En ese caso, gire la pinza hacia la derecha, alejándola del cuerpo. Forme la ligadura. Esto evita que cualquier tejido quede atrapado en ella. Lo más importante, hay que extirpar el ovario por completo. De lo contrario, el síndrome del remanente ovárico se convertirá en una auténtica pesadilla para la paciente. Suelo usar pinzas Celis para estabilizar el útero y evitar que se mueva demasiado. La presión en los vasos ováricos es menor en comparación con la de un perro. Por lo tanto, se realizan ligaduras clásicas en lugar de la técnica de Miller. Suelo usar sutura métrica 2 unidades SP30. La ligadura debe colocarse cerca de las pinzas antimosquitos para asegurar una buena separación del ovario. He utilizado esta técnica más de veces y las pinzas nunca han roto los vasos ováricos. Puedes visualizar la ligadura para comprobar su tensión, y si tienes dudas, añade otra ligadura cerca de la primera. Retiro la pinza hemostática y corto el vaso, asegurándome de que haya suficiente espacio después de la ligadura y suficiente espacio debajo del ovario. Esta técnica solo funciona si hay suficiente espacio alrededor del ovario, por lo que si el espacio es reducido, las ligaduras deberán colocarse debajo de la pinza. La técnica tradicional de esterilización felina. Recuerda colocar una pinza en el útero para que no se desangre. Nunca coloque una pinza en el ovario. Existen algunas opiniones que creen que sujetar el ovario provocará la expulsión de semillas ováricas, las cuales caerán al abdomen y donde estas semillas se acumularán. Crecerá tejido ovárico. No he visto ninguna evidencia de esto, incluso después de haber supervisado a 50.000 gatas, procedimiento realizado por profesionales recién graduados. El siguiente paso es localizar el otro cuerno uterino.
Primero, se debe romper el ligamento ancho desgarrándolo, pero con cuidado de no dañar el vaso uterino, a veces, sobre todo en gatas mayores. La bifurcación es fácilmente visible, pero en gatas jóvenes como esta es necesario usar forceps. Los forceps curvos son de gran ayuda. Recuerda que el segundo cuerno uterino irá paralelo al primero, pero más profundo. Usa pinzas de puntaroume para separar la grez. Y busca el cuerno alrededor de la base del primer cuerno uterino. Puedes tirar suavemente del primer cuerno para ayudar a elevar el segundo, si te resulta difícil repetidamente en la próxima esterilización. La incisión debería ser más caudal. El procedimiento para el segundo lado es idéntico al del primero. Recuerda colocar la ligadura lo más cerca posible de las pinzas antimosquitos. No es posible alcanzar la bifurcación y no es necesario realizar una incisión extensa para llegar a ella, por lo que ligamos los cuernos por separado, colocando 2 cirujanos en cada uno. Análisis de riesgos y beneficios 1. No utilizar camas de compresión debido al riesgo de destrucción del útero en gatas mayores. 2. Utilizar solo suturas Miller en gatas preñadas, debido al riesgo de perfección de la sutura. 3. En gatas mayores. Cuando el útero es más frágil, coloco los primeros sujetadores al 85% de su potencia y los segundos a L 100%. 4. Cuando el útero se ve gris o blanco. Esto es un signo de fragilidad auténtica. Ahora solo tienes que cortar cada cuerno. El tamaño de la abertura en el músculo interno, Y externo, es diferente, por eso estas capas no deben cerrarse juntas, sino por separado. Cierro con suturas cruzadas de colchonero, ya que esto ofrece una ventaja que podrá apreciar ahora. Muchos recién graduados cierran el tendón externo pensando que es el interno, así que primero identifique el externo y luego sujete el interno por debajo. Haga esto en el lado caudal derecho del músculo, luego tome el izquierdo y pase la aguja a través de él. Esta es su primera punción del ligamento cruzado. Ahora observa cómo utilizo el material de sutura y su extremo para levantar el músculo, lo que facilita mucho la segunda pasada. Ahora ata el nudo cruciforme, asegurándote de que quede ajustado, ni muy suelto ni muy apretado, a pesar de su mala fama. La sutura de Catwood ofrece una excelente seguridad para el nudo, y su capacidad para controlar la tensión del nudo la convierte en mi primera opción sobre la PGA para gatas callejeras mayores que han tenido varias camadas. Por la misma razón, mi segunda opción es la PGA recubierta. Personalmente, evito el monofilamento ya que me resulta difícil conseguir la tensión del nudo que deseo,
Todos tenemos diferentes razones para elegir la sutura. So I keep a long tail on the first cruciate and use this tail to lift up the muscle, so I can easily pass the suture for the second cruciate. After the first pass of the second cruciate, I then snip the previous cruciate's tail. I keep repeating this until the inner layer is closed. This saves time, so you don't have to keep using forceps to find the internal muscle. Ahora estoy elevando el músculo interno para comprobar que esté completamente cerrado. Es solo un pequeño orificio, pero hago un nudo simple, con cierre y liberación, sin atajos. Una vez liberados, no pueden tener problemas postoperatorios porque es imposible volver a engancharlos. Ahora debemos cerrar el músculo externo, ya sea con suturas cruzadas, continuas o interrumpidas. La exposición del músculo externo es mucho mejor, con frecuencia. Resulta difícil cerrar el músculo externo de forma prolija, a menudo queda con un aspecto irregular. Esta vez estoy cerrando con un patrón continuo. Observen cómo uso el material de sutura para elevar el músculo, facilitando así la segunda pasada. Cada uno suele tener una preferencia sobre si comenzar las suturas intradérmicas desde arriba o desde abajo, por lo tanto, comience el cierre de la grasa en sentido contrario a su preferencia. La grasa se cierra con un patrón continuo, pero no debe quedar tensa, simplemente debe juntarse, en ocasiones. Algunos veterinarios realizan una incisión parcial en el músculo, a mitad del cierre de la grasa. Esto ayuda a reducir el espacio muerto y la posible formación de seroma. La grasa puede ser difícil de alcanzar. Mi mejor consejo es que cargues los portaagujas y los apartes. Luego usa 2 pares de pinzas para localizar la grasa. Pasa la aguja por el lado derecho, vuelve a cargar los portaagujas y localiza el lado izquierdo de la grasa. Una vez que hayas hecho el nudo, la grasa será más fácil de sujetar. He visto a recién graduados confundirse mucho con la grasa corporal. Esto ocurre cuando ha habido sangrado al principio y ahora tiene un hematoma, por lo que a veces puede parecer más músculo que grasa. Tenlo en cuenta, ya que evitará confusiones. Ahora pasamos directamente a las inyecciones intradérmicas. Quizás te preocupe que el anclaje esté en la grasa, pero es el tamaño físico del nudo lo que impide que se pueda extraer a través de la piel. Intenta dejar un pequeño agujero al final para que sea más fácil enterrar el nudo.
Suelo hacer siempre un nudo largo colocando muchos puntos de anclaje. La razón es que así se entierran más fácilmente y también es menos probable que se suelten. Aberdeen versus surgeons. Recent investigations have shown quite a few Aberdeens unravel and result in the wound opening. This does not happen with a surgeon's knot. If you use an Aberdeen, when you finish the knot, pass it through twice. This reduces the chance of a breakdown. Debes enterrar el nudo. Mientras tiras de la sutura, presiona también la piel sobre el nudo con la pinza de Adson. Esto reducirá la posibilidad de que la sutura se rompa. Cuando sientas ese tirón, sabrás que el nudo está enterrado. Si el nudo no queda enterrado, queda entre los bordes de la piel. Esto significa que esta zona de la herida no puede cicatrizar de borde a borde, unas semanas después de la operación. Cuando la sutura se haya disuelto, puede quedar una zona de dehiscencia de la herida. Si el nudo no queda enterrado, probablemente significa que no has dejado un orificio suficiente para que se entierre. Retira la sutura y vuelve a intentarlo. Asegúrate de pasar la aguja justo al lado del nudo y no lejos. Como último recurso, retira la aguja y coloca una más gruesa. Esto creará un paso para que el nudo pueda seguir su curso.